2. Abrió el anuario de la U-Teen de Nashville 1988. El chasquido que emitió el lomo al abrirse fue tan ruidoso que Lizzie profirió un grito y dejó caer el libro. Luego emitió una risita, algo temblorosa, eso sí. «Serás tonta, Lizzie», se regañó. La segunda vez que abrió el libro, cayó de entre sus páginas un recorte de periódico doblado, amarillento y quebradizo. Al desdoblarlo, se halló ante una fotografía de baja resolución, con pie incluido, en la que se veía a un muchacho de unos 22 o 23 años, pero que parecía mucho más joven a causa de su expresión de aturdimiento estupefacto. En la mano derecha sostenía una pala de mango corto y cuchara de plata en la que se veía grabadas unas palabras ilegibles en la imagen. Sin embargo, Lizzie recordaba lo que decían: Primera piedra, Biblioteca Shipman. El joven estaba, bueno, algo así como observando la pala, y Lizzie supo, no solo por la expresión de su rostro, sino también por la postura incierta de su cuerpo desgarbado, que el muchacho no tenía idea de lo que estaba mirando. Bien podría haber sido un chasquido de bala, un bonsái, un detector de radiaciones o un cerdito de porcelana con una ranura en el lomo para guardar monedas. Podría haber sido un catalejo para buscar la isla del tesoro, un filacterio para dar fe de la esencia sagrada del amor o un sombrero de piel de coyote. O podría haber sido el pene del poeta Píndaro. El tipo estaba demasiado ido para saberlo, y Lizzie habría apostado lo que fuera a que tampoco era consistente de que un hombre, asimismo congelado para siempre en el enjambre de puntos de resolución, y ataviado con lo que parecía un disfraz de policía de carretera, le aferraba la mano izquierda. El hombre no llevaba arma, pero sí un cinturón Sam Brownie, cruzado sobre el pecho, y lo que Scott, con los ojos muy abiertos y una enorme carcajada, habría denominado una placa de 3 pares de narices y cojones. También lucía una sonrisa de 3 pares de narices y cojones en el rostro, la clase de sonrisa de inmenso alivio que parecía decir: Hijo mío, te aseguro que nunca más tendrás que pagarte una cerveza mientras yo ande cerca y tengas al menos un pavo en el bolsillo. En segundo plano, atisbó a Dashmiel, el cabroncete sureño que había salido huyendo. Roger C. Dashmiel, C. de cerdo. ¿Había ella, la pequeña Lizzie Landon, visto al encantado guardia de seguridad del campus estrechar la mano del joven aturdido? No, pero vaya. Vaya, muchachos. Ojo al dato. ¿Quieres un equivalente gráfico del real de visiones de cuentos tales como la de Alicia cayendo por la madriguera del conejo blanco y la de un sapo con chistera conduciendo un coche? Pues mira esto. Justo en la esquina derecha de la foto, Lizzie se inclinó hasta casi tocar con la nariz la fotografía amarillenta del American de Nashville. En el ancho cajón central del escritorio principal de Scott había una lupa. Lizzie la había visto en múltiples ocasiones, colocada entre el paquete más viejo del mundo de cigarros Herbert Churton sin abrir, y el álbum más viejo del mundo de cupones de S&H Green, sin canjear. Podría haberla cogido, pero no se molestó. No necesitaba aumento alguno para confirmar lo que veía, a saber, medio mocasín marrón, medio mocasín de cordobán, para ser exactos, con un poquito de tacón. Recordaba aquellos mocasines a la perfección, lo cómodos que eran, y desde luego, aquel día los había llevado, ¿verdad? No había visto al guardia de seguridad contento ni al joven aturdido. Tony estaba segura, Toné lo escribirá. Ni tampoco había reparado en Dashmiel, el cabroncete sureño, cuando todo se fue a la mierda. Todos ellos habían dejado de importarle, todos y cada uno de ellos. Por entonces, un solo pensamiento ocupaba su mente, y ese pensamiento era Scott. Se encontraba apenas 3 metros de distancia, pero Lizzie sabía que si no llegaba hasta él de inmediato, el gentío que lo rodeaba le impediría alcanzarlo. Y si no lograba alcanzarlo, la gente podía acabar con él, matarlo con su amor peligroso, con su preocupación voraz. ¿Y qué puñetas? Cabía la posibilidad de que estuviera a punto de morir de todos modos. En tal caso,
Lizzie tenía intención de estar junto a él cuando se fuera, cuando pasara mejor vida, como habría dicho los integrantes de la generación de sus padres. Estaba segura de que moriría, aseguró Lizzie a la estancia silenciosa y soleada, al bulto polvoriento y serpiente que formaban los libros. De modo que corrió hacia su esposo tendido en el suelo, y el fotógrafo del periódico, que en un principio solo estaba para sacar la instantánea obligada de las personalidades universitarias en compañía del famoso escritor, todos ellos reunidos para echar el primer puñado simbólico de tierra con la pala de plata. La primera palada ritual en el lugar donde algún día se alzaría la nueva biblioteca. Acabó sacando una fotografía mucho más dinámica, ¿verdad? Era una imagen de portada, tal vez incluso una foto de premio, la clase de instantánea que te deja paralizado con la cuchara llena de cereales a medio camino de la boca, chorreando la leche sobre los anuncios clasificados, como la fotografía de Oswald, oprimiéndose el vientre con las manos, la boca abierta en un último grito agónico, la clase de imagen congelada que jamás olvidas. Solo Lizzie sabría que la esposa del susodicho escritor también aparecía en la fotografía, aunque solo fuera en forma de tacón de mocasín. El pie de foto rezaba así: el capitán S. Heffernan, del Cuerpo de Seguridad del campus de la Universidad de Tennessee, felicita a Tony Eddington, que salvó la vida del famoso escritor Scott Landon, segundos antes de que se tomara esta fotografía. Es todo un héroe, afirmó el capitán Heffernan. Nadie más estaba lo bastante cerca para impedir. Más información en la página 4 y 9. En el margen izquierdo del recorte se veía un mensaje escrito a mano con una caligrafía que no reconoció. En el margen derecho había 2 renglones escritos en la generosa letra de Scott, el primero algo más grande que el segundo, y una flechita. ¿Qué señalaba el pie? Junto con la historia de su mujer, que podría titularse Lizzie y el loco. Un relato trepidante de aventuras reales. Scott lo había entendido todo. ¿Y estaba furioso? No, porque sabía que su mujer tampoco lo estaría. Sabía lo que encontraría gracioso. Y era gracioso, hilarante, de hecho. Así que, ¿por qué estaba al borde del llanto? Nunca se había sentido tan sorprendida, traicionada ni abrumada por sus emociones como en aquellos últimos días. Lizzie dejó caer el recorte sobre el libro, temerosa de que un repentino torrente de lágrimas lo disolviera como la saliva disuelve el algodón de azúcar. Se cubrió los ojos con las palmas de las manos ahuecadas y esperó. Cuando cercioró de que las lágrimas no brotarían, cogió de nuevo el recorte y leyó lo que Scott había escrito. Tengo que enseñárselo a Lizzie. Se partirá de risa, pero ¿lo entenderá? Nuestro estudio revela que sí. Scott había convertido el punto del enorme signo de exclamación en una cara sonriente al estilo de los años 70, como si deseara a su mujer que pasara un buen día, y Lizzie lo entendió. En efecto, con 18 años de retraso, eso sí, pero ¿y qué? La memoria era relativa. Muy zen, pequeño saltamontes, habría comentado Scott. Zen, una porra. ¿Qué habría sido de Tony? Eso es lo que me gustaría saber. El salvador del famoso escritor Scott Landon. Se echó a reír, y las lágrimas que aún se acumulaban en sus ojos le rodearon por las mejillas. Giró la fotografía en sentido contrario a las agujas del reloj, para leer la anotación más larga. 18 de agosto de 1988. Querido Scott, si me lo permite, he creído que le gustaría tener esta fotografía de Anthony Tony Eddington III, el joven estudiante de posgrado que le salvó la vida. Por descontado, la Universidad de Tennessee le rendirá homenaje. Hemos considerado que tal vez usted quisiera seguir en contacto con él. Su dirección es el 748 de Goldview Avenue, Nashville North, Nashville, Tennessee, 37235. El señor Eddington, pobre pero orgulloso, procede de una excelente familia sureña de Tennessee y es un magnífico poeta. Por supuesto, querrá usted darle las gracias, y quizá recompensarlo, a su manera. Sin otro particular, quedo a su disposición y le hago llegar un cordial saludo. Atentamente, Roger C. Dashmill, profesor asociado del Departamento de Literatura Inglesa de la Universidad de Tennessee, Nashville. Lizzie releyó la nota 1, 2 veces,
A la tercera va la vencida. Habría canturreado Scott en aquel momento, sin dejar de sonreír, aunque su sonrisa había adquirido un matiz agrio a caballo entre el asombro y la comprensión absoluta. Con toda probabilidad, Roger Dashmill era tan ajeno a lo que había ocurrido en realidad como el guardia de seguridad, lo cual significaba que tan solo 2 personas en el mundo entero conocían la verdad acerca de aquella tarde. A saber, Lizzie Landon y Tony Eddington, el tipo que lo escribiría para el anuario, que había incluso la posibilidad de que el propio Tony no supiera qué había sucedido tras la primera balada ritual. Quizá el miedo le hubiera borrado ese pedazo de memoria. Hablando en plata, era posible que estuviera convencido de que había salvado la vida a Scott Landon. No lo creía. Lo que creía era que aquel recorte de periódico y la nota servil continúan la mezquina venganza de Dashmill contra Scott por... ¿Por qué? ¿Por mostrarse cortés? ¿Por mirar al genio de la literatura Dashmill y no verlo? ¿Por ser un cabrón rico y creativo que ganaba $15,000 por pronunciar algunas palabras inspiradas y echar una única palada de tierra ya suelta, por añadidura? Por todas esas cosas, y más, Lizzie creía que, a buen seguro, Dashmill consideraba que sus situaciones se habrían invertido en un mundo más sincero y justo, que él, Roger Dashmill, habría sido el centro del interés intelectual y objeto de la adulación de los estudiantes. Mientras que Scott Landon, por no hablar de su mujercita insignificante y anódina, habrían estado trabajando en los viñedos universitarios, siempre en busca de favores, siempre atentos a los tejemanes del departamento, siempre ansioso por entrar en el siguiente tramo salarial. Fuera lo que fuese, Scott le caía mal, y esta fue su venganza, comentó en tono asombrado a las estancias vacías y soleadas que coronaban el alargado granero. Recorte envenenado. Consideró la idea durante unos instantes y de repente se echó a reír a carcajadas, golpeándose el esternón con las palmas de las manos. Cuando se recobró un poco, hojeó el anuario hasta dar con el artículo que buscaba. El novelista más famoso de América inaugura el sueño largo tiempo anhelado de la nueva biblioteca. El artículo era otra obra de Anthony Eddington, en ocasiones conocido por el nombre de Tony, y al leerlo por encima, Lizzie descubrió que, a fin de cuentas, era capaz de enfadarse, incluso de enfurecerse, porque el texto no hacía referencia alguna al desenlace de aquella ceremonia ni a la presunta heroicidad del autor del artículo. La única insinuación de que algo había salido escandalosamente mal aquel día se encontraba en las últimas palabras. El discurso que el señor Landon tenía previsto pronunciar en aquella tarde tras la ceremonia inaugural, así como la lectura en la sala de actos, fueron suspendidos a causa de acontecimientos imprevistos. Pero esperamos volver a tener pronto entre nosotros a este gigante de la literatura americana. Quizá para el corte oficial de la cinta cuando la biblioteca Shipman abra sus puertas en 1991. Recordarse que aquello era el anuario de una universidad. Por el amor de Dios, una publicación de tapa dura, elegante y cara que, con toda probabilidad, se enviaba a numerosos antiguos alumnos, contribuyó en cierta medida a apaciguar su enojo. ¿De verdad creían que el anuario de la UT permitiría que sus colaboradores recrearan los sangrientos sucesos de aquel día? ¿Cuántas donaciones de antiguos alumnos representaría eso? Recordarse a sí misma que Scott también le habría parecido gracioso le resultó de ayuda, aunque no demasiado. A fin de cuentas, Scott no estaba allí para recordarle los hombros con el brazo, besarla en la mejilla, distraerla pellizcándole con suavidad un pezón y decirle que todo tenía su estación. La estación de la siembra, la estación de la cosecha, la estación de ponerse las pilas y de la de quitárselas. Sí, señor. Scott se había ido, maldita sea, y sangró por vosotros, murmuró en un tono resentido que recordaba sobrecogedoramente al demanda. Estuvo a punto de morir por vosotros. Es un milagro que no muriera. Y entonces Scott le habló de nuevo, como solía hacer. Lizzie sabía que no era más que el ventrílocuo que habitaba su fuero interno, e imitaba la voz de su esposo,
¿Quién amaba más esa voz o la recordaba mejor que ella? Pero no era esa la sensación que le producía. Le parecía que era el mismísimo Scott quien le hablaba. Tú eres mi milagro, le dijo Scott. Tú eres mi milagro de ojos azules. No solo ese día, sino siempre. Tú eras quien mantenía alejadas las tinieblas. Lizzie, tú brillabas. Supongo que a veces lo pensabas, musitó, distraída. Qué calor hacía, ¿verdad? Sí, hacía mucho calor. Pero no solo calor, sino... humedad, dijo en voz alta. bochorno. Y yo tuve un mal presentimiento desde el principio. Sentada ante la serpiente de libros, con el anuario de la Youth Team de Nashville 1988 abierto sobre el regazo, Lizzie tuvo una visión fugaz, pero clarísima de la abuela Dee dando de comer a las gallinas muchos años antes en la casa. Empecé a encontrarme fatal en el baño, porque rompí